¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ay, llegué un poquito tarde, pero aquí estoy, presente. Salud por estos días y por estas noches y por todo. Salud, salud, salud. Muy bien. Déjenme nada más acomodar esto. Y, y ya. Nada más para poder tener a la mano sus comentarios. Muy bien. Qué bueno que estés aquí porque a final de cuentas este este es tu tema más que nada, entonces dedicado para vos. Pues bueno, era hace una vez que otra vez nadie me había dado un tema en la semana. Y la verdad es que yo no había pensado en uno y en eso platicando con un queridísimo amigo mío que siempre nos acompaña, ya me habían dado un tema que era hablar ¿sobre qué era la primera plática? La eutanasia, sobre el tema de la eutanasia, un tema ya de por sí delicado, ¿no? Y entonces pasamos a un segundo tema y me dijo, no, prefiero hablar sobre la unicidad, sobre la unidad del todo, ¿no? Y entonces dije, órale, temas gigantes, temas muy grandes y de los cuales tiene uno mucho que sacar y que aprender de alguna manera. Me recuerda también al mismo tiempo, sobre todo por la edad y la juventud y el entusiasmo, cuando empezaba a dar clases hace muchos años, con mis alumnos de artes marciales, ni siquiera de salón en forma, como tal hablando de escuela, sino con mis alumnos de artes marciales, cuando de repente entrábamos en toda esta parte de la filosofada y terminábamos de entrenar y era nuestro break de estarnos dando ingresos, llegábamos al punto de ponernos a disertar un poquito sobre la vida, ¿no? Y de repente siempre aprovechaban como para hacerme preguntas de cuál es el motivo de la vida y cuál es el sentido de... Y entonces esta petición me hizo recordar un poquito esas situaciones, me causó mucha gracia. Y dije, bueno, hablemos de la unicidad del todo. El todo y la nada son dos contradicciones y dos absolutos que normalmente pues son idílicos, ¿no? Es decir, son ideales, los utilizamos muchísimo para todo. Yo, como todo absoluto, ¿no? Nunca, siempre, todo, nada, lleno, vacío, etcétera, etcétera. Cuando en realidad son palabras que nunca alcanzan a abarcar el total, porque al final solo podemos hablar sobre aquello que conocemos, sobre aquello que realmente tenemos, ¿no? Aquello que nos es sensible y nos es palpable. Entonces conocimos toda la creación, así quién sabe cuánto es eso. Al día de hoy todavía estamos hablando de multiversos, ¿no? Estamos hablando de una disipación, de una transformación, de las perspectivas y de los conocimientos que se tenían hoy en día de cómo está constituido el universo. Entonces, cuando hablamos de toda la creación, híjole, pues es un panorama completamente que se nos puede escapar de las manos. A eso agreguémosle la nada, ¿no? Y pues bueno, estamos hablando igual. Cuando nosotros decimos es que no hay nada, bueno, siempre hay algo. En realidad la nada no existe, es una concepción, pero como tal no puede ser demostrada, ni siquiera puede ser creada al día de hoy en términos de... Entonces definitivamente estamos hablando de temas y de expresiones ridículamente amplias, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, cuando hablamos de este mundo creado, cuando hablamos de esta creación total, y digo creación apegándome a la expresión que normalmente se utiliza dentro del cristianismo, ¿no? De que somos algo creado. Yo voy a utilizar la creación como una expresión no religiosa, sino más bien como el resultado de una cadena de eventos o de factores que nos han traído hasta aquí el día de hoy. Cuando nosotros analizamos la perspectiva del ser humano, de todo lo que es el universo, de todo lo que está creado, de todo lo que tiene que ver, tendríamos que dimensionarlo en dos partes. Quizás el universo exterior, el universo que está fuera de nosotros, aquello que vamos, caminamos, hacemos, olemos, saboreamos, aquello que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos.
Y luego el universo interior, que es cómo nosotros percibimos el mundo exterior y el sentido que nos hace de una manera un poco más sensible y un poco más eficiente. Y voy a decir eficiente porque en base a ella creamos nosotros nuestra propia realidad. Si nosotros ponemos todo en un embudo y tratamos de meter toda esa creación dentro de nosotros, de alguna manera los seres humanos tenemos que tratar de encontrarle un sentido, porque si no se vuelve ridículamente complicado. Los seres humanos no aceptamos gaps, no aceptamos huecos, no podemos comprender algo que tiene vacíos, ¿no?, en su explicación. No podemos llegar al simplemente porque sí. Entonces buscamos explicaciones y satisfacer nuestras necesidades. Grandes de las preguntas filosóficas son en base a eso. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Que aunque son temas que ya hemos tocado ligeramente antes, en esta participación en particular se ven un poquito más enriquecidos y se ven más fuertes. Cuando yo era estudiante, hace ya algunos años, porque por si la calvicie no se me nota, que por cierto estaba viendo una foto mía y dije, chin, sí me han caído los años encima, me cuestionaba mucho el tema de cómo hacer una definición de la realidad, ¿no? Cómo hacer una construcción de la realidad. ¿Y qué tiene que ver una definición de la realidad con el todo? En realidad hablo del mundo interior. Los seres humanos solo podemos comprender y vivir nuestra realidad a través del mundo interior, a través de esa perspectiva que tenemos sobre todo aquello que nos rodea, de ese todo, de esa universalidad. Y entonces me he cuestionado ampliamente desde entonces cómo poder generar una perspectiva de ese todo de una manera certera, de una manera precisa. ¿Cuál es la manera correcta de ver el todo? ¿Cuál es la manera de sentir el todo? Al día de hoy todavía no tengo una respuesta completamente madura. A lo mucho que he llegado depende de las circunstancias, ¿no? Circunstancialidad. Cuando uno ve la historia de la humanidad, cuando uno ve su camino, descubre que siempre hemos tratado de llenar y de encontrarle ese sentido, esa lógica, esa matemática. Se dice que si pasas todo a matemáticas, o más bien que puedes pasar toda la creación, todo el universo a matemáticas. No es algo que se haya hecho, pero es algo que se dice que se puede hacer, ¿no? Porque todo puede ser representado de alguna manera en un valor matemático, al menos del mundo tangible. Y entrando dentro de este concepto del universo, de aquello que es más grande que nosotros, de aquello que realmente no podemos concebir en el espacio, de aquello que no podemos concebir en sus dimensiones, y de que la realidad nos rebasa en cuanto a las capacidades que tenemos. Y les voy a contar varias historias, por ejemplo, que se me ocurren ahorita respecto a cómo es que nosotros llegamos a la concepción de ese todo. Uno de ellos es la observación de los fantasmas en el universo, ¿no?, en el cielo. Cuando nosotros volteamos, ya al día de hoy todos sabemos que lo que estamos viendo son estrellas, astros a cientos de miles de millones de kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. Antes, eso era conocimiento que no se tenía, era conocimiento del cual estábamos faltos. Entonces existían diferentes ideologías o teorías de qué eran las estrellas, qué era el universo y cómo funcionaba. Al día de hoy sabemos que cuando vemos el cielo quizás estemos viendo estrellas, y muchas de las estrellas que observamos ya ni siquiera existen, ya murieron, ya colapsaron, simplemente esa información y esa luz no ha llegado a nosotros, ¿no? Que vemos el sol con un segundo de retraso, entonces realmente el sol que estamos viendo es el sol de hace un segundo atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando empezamos a concebir todas esas partes, el todo nos cuesta un poquito de trabajo de que haga sentido. Los seres humanos usamos muchas expresiones que definen esa unidad y que todo tiene que ver con todo, porque de alguna manera la cadena se vuelve un poco más extensa cuando nosotros tratamos de digerir el universo completo. El destino, por ejemplo, primera definición que el ser humano tiene del todo, o su primer intento de comprensión del todo. Destino, plan divino, búsquenle ustedes una expresión que deba hacer, ¿no? Y al final creo que de las respuestas que hemos llegado a tener, para no estar dando tantas vueltas, es que todo tiene que ver con todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la suerte, quizás la suerte sea el mejor ejemplo para poder hablar
de la unión del todo y de que el universo y cada una de sus partes está interconectada, que cada pequeño factor que nos rodea está ligado a otro, que la cadena de sucesos que hemos venido viviendo y que vamos a vivir se encuentran íntimamente relacionados tanto en los conceptos del pasado como del presente y como del futuro, que los seres humanos, así como todas las cosas que se encuentran dentro de esta realidad, se encuentran de alguna manera ligadas entre sí, están apegadas, están hermanadas, no podemos divorciarlas. Ese es uno de los conocimientos más sencillos y al mismo tiempo más abrumadores que hemos logrado descubrir como seres humanos. Tenemos la capacidad de ver, de sentir, de saborear, de percibir aquello que nos rodea. Sin embargo, realmente no nos da la capacidad humana. Nuestro cerebro no tiene las suficientes herramientas para comprender qué tan profundo, qué tan arraigado, qué tan lejano y qué tan consecuentes son las cosas que nos rodean. Que lo que hacemos impacta y no solo impacta a un nivel de tirar la basura en tu calle, impacta a un nivel universo a pequeña o gran escala en una medida de tiempo. Que todo aquello que se ha venido derivando. Buenas noches, besos a todos, a los que vienen llegando, bienvenidos. Que todas las cosas que estamos viendo, que nosotros estamos viviendo, que van a vivir en el futuro, que pasaron en el origen de la explosión universal y que sucederán y siguen sucediendo dentro de su expansión, se encuentran ligados. Cuando los seres humanos decimos suerte o fortuna, de tuviste suerte, la suerte es la forma de, digamos, coloquial de llamarle a una suma de factores más grande de la que realmente podemos medir. Cuando tenemos escenarios medibles, sencillos, nosotros podemos deducir el resultado y entonces descubrir que todo tiene una causa y un efecto. La unicidad del universo, el que todo sea parte de una sola, y otra vez digo todo hablando de las concepciones generales del todo, ¿no? Que todo sea parte de una sola estructura. Es fácil cuando tenemos un escenario directo. Por ejemplo, pongamos dos muros gigantes y un camino en el centro. A la mitad de ese camino pongamos un hoyo sin profundidad y pongamos a una persona al inicio de ese camino con los ojos vendados y echémosla a andar a lo largo de ese camino. Nosotros podemos deducir el todo, ¿no? Y el enfoque de ese universo completo y su dirección. Lo más probable, ya hablando de probabilidad, es que esa persona se caiga en el hoyo, ¿no? Entonces decimos, es algo sencillo, es algo fácil de entender, es algo lógico. Pero cuando estamos hablando de cosas como ya más complejas, hablemos de algo a nivel humanidad, ¿no? Por ejemplo, ya no se vuelve tan fácil de deducir. ¿Por qué tomó la decisión que tomó? ¿Por qué tomé la decisión que tomé? ¿Por qué tomé las acciones que tomaron? Todas ellas han venido desencadenándose y todas han venido en una cadencia, en una suma de factores hasta llevarnos. Por eso es que dicen que existe como tal un plan universal, que existe una identidad, que existe una medición del qué y el por qué de la cual no podemos salir, la cual de alguna manera, disculpen, pero suena ridículamente cruel. Salud. ¿Y por qué digo que suena ridículamente cruel? Porque existen dos elementos. Vamos a esperar tantito. ¿Ya? Ok. ¿En qué estaba? Me perdí. Se trabó y me perdí y ya valió madres. ¿En qué estaba? ¿Qué estaba yo diciendo? A ver, ayúdenme. ¿Qué estaba yo diciendo? ¿O en qué se quedaron? Porque luego se trabó esta cochinada y me apareció un letrerito de... Se interrumpió la transmisión y ya no supe qué estaba yo diciendo. Mientras, saludo otra vez. Mientras trato de agarrarle otra vez el hilo al pedo. Sobre la suma de factores, ¿verdad? Creo que en eso estaba. Ok. Entonces, esta suma de factores, esta suma de elementos, cuando hablamos a niveles sociales, se vuelve cruel porque nos ponen una jaula en conocimiento, ¿no? Ideológica o de percepción.
Porque ningún ser humano realmente puede realizar una acción fuera del parámetro que tenga la misma deducción que la del camino. Ya sé, como que a todos se nos fue el pedo, ¿verdad? Fuera del camino de... Otra vez se me fue el pedo. Cabrón, creo que cargué mucho esta madre. Bueno, quién sabe. La verdad es que estoy distraído. En este momento estoy distraído. Suma de factores. Alejandro, concéntrate. Cuando nosotros tenemos en perspectiva o desglosamos estos detalles a una parte como más esencial, es decir, a tratar de darle explicación del por qué pasan las cosas, se vuelve todavía muchísimo más complicado y cruel, que era mi comentario. Ya, creo que más o menos ya retomé lo que quería decir. Se vuelve un poco más fuerte, ¿no? Se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las decisiones que tomamos dentro de estas dos divisiones o dentro de estas dos escalas, que serían aquella que simplemente sucede porque tiene que suceder, es decir, porque está determinado a suceder por la suma de factores, o porque realmente nosotros de alguna manera tenemos alguna injerencia en eso. ¿Qué tal si todo ya está escrito y solo estamos siguiendo el destino? Esa es una de las contradicciones más fuertes filosóficas que existen, porque siempre vamos a escuchar el tú eres dueño de tu destino, tú eres dueño de lo que te toca, tú eres responsable, ¿no? ¿Qué tanto podemos combinar esa individualidad? ¿Qué tanto podemos combinar esa particularidad como seres humanos? Y al mismo tiempo que nos haga sentido dentro de la suma del todo. Porque si todo está unido, porque si todo tiene relación, porque si todo simplemente es la consecuencia inherente, es decir, la inercia que se viene desglosando de un factor A al factor B y posteriormente al C y posteriormente al D y así sucesivamente, nos vamos a meter en un rollo medio complicado, ¿sí? Nos vamos a meter en una situación difícil de bajar en ese tema. De hecho, yo creo que al día de hoy todavía para mí no es 100% posible hacer una determinación entre qué factores de la independencia humana se salen del todo y qué factores no. Porque si nosotros decimos que nuestra actitud está completamente ligada al proceso de la realidad y a la unicidad o a la complejidad del entramado universal, entonces el libre albedrío pasa a chingar a su madre con una facilidad impresionante y nos quedamos atados solamente a la suma de factores. Si lo vemos desde una perspectiva más científica, desde una perspectiva más matemática, no existen los accidentes, no existen las casualidades, simplemente existe una suma de factores que quizás más allá de lo que nosotros podemos analizar, que era lo que les comentaba antes, nos da como resultado cosas que decimos, ¿por qué? ¿Cómo? Es transparente, ¿no? Ese tipo de cosas vuelven a la unicidad de la existencia muy difíciles de trabajar en un tiempo real y de una manera comprensible y maleable. Eso es lo que la vuelve tan rica y tan compleja. Por un lado, tenemos este sentido donde todo tiene que ver con todo, donde todo es este proceso, y al mismo tiempo tenemos una parte humana que solo pertenece al concepto humano porque no pertenece al reino animal, no pertenece al mundo biológico, no pertenece a la física o a la cuántica, ¿no? O a la física cuántica, a la matemática ni mucho menos. Solo pertenece al ser humano el aspecto de la individualidad y el poder que tenemos de ejercer sobre el universo. Y esto puede resultar hasta poético, porque de alguna manera los seres humanos seríamos quienes al día de hoy comprenden el impacto que pueden llegar a tener, bueno, y digo comprenden entre comillas, a llegar a tener dentro de la realidad que se manifiesta por sí sola. Si todo está relacionado y nosotros somos parte de ese engranaje, si nosotros somos una pieza medular capaz de determinar el sentido o de influenciar, quizás no determinar en su 100%, pero sí de influenciar el sentido que toma la realidad y sus direcciones, híjole, pues estamos hablando de un poder ridículamente grande, ¿no? Que nos hace y nos puede inflar el ego un poquito. Sin embargo, podríamos profundizar en el tema y decir, imaginemos realmente cuál es la relación que nosotros tenemos con todo el mundo que nos rodea. Y si volteamos de nuevo la tortilla, decimos, bueno, ¿cómo influencia todo el universo y todos sus elementos dentro de nosotros?
Si nosotros somos influencers de alguna manera hacia el sentido de la creación y del destino y de la realidad, imagínense cómo puede ser la realidad y el destino, yo no creo en el destino, pero bueno, es hacia nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa relación que tenemos entre sí? Todo lo que hagamos aquí, toda acción que cometamos, todo pensamiento incluso, toda liberación de energía, fuerza, potencia, de su menor a su mayor escala, tiene un eco en el universo, tiene un eco en lo que existe, y ese eco tiene una influencia a mayor o menor escala. A veces quisiéramos pensar que es mayor o no. Uno de los hechos que no podemos evitar es, ¿todo se encuentra relacionado? Sí, habrá que descubrir cuánto tenemos nosotros la capacidad de influenciar dentro de esa relación. A veces también exageramos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de el cosmos, hablando del cosmos. No voy a hablar de los astrónomos, pero sí voy a hablar de los astrólogos, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, tarara, tarara, tarara. Cuando nosotros tenemos a estas personas, cuando nosotros tenemos estas circunstancias, ¿qué escuchamos, no? La casa de Capricornio, de Géminis, influenciada por el planeta fulano de tal, ¿no? Nosotros ahí estamos creando una relación. Y entonces esa relación influye sobre tu actitud en la cuarta luna de Capricornio, porque y su madre, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo científico, descubrimos que la influencia, por ejemplo, del astro más cercano que tenemos, del cuerpo celeste más cercano que tenemos, que sería la luna, sobre nosotros, como seres humanos, porque estamos compuestos de agua, llegaríamos a entender que sería una milésima parte de influencia de lo que ejerce de sensibilidad una almohada sobre nuestra cara mientras dormimos. O sea, casi nada. De alguna manera nosotros relacionamos que la posición de los planetas tiene que ver con nosotros. No, esas son las relaciones universales donde nosotros estamos exagerando las situaciones y donde le estamos dando habilidades y poderes a un todo y a una unidad que no existe, ¿sí? Y eso lo pongo como ejemplo porque quizás también es importante que hagamos un parteaguas en la ideología de lo que nosotros creemos es realidad y la realidad per se, de una forma a priori, no a posteriori, de algo que simplemente nos ayude a delimitar que realmente de lo que estamos diciendo tiene sentido o no. Yo de la unidad del todo de la que estoy hablando no es de la astrología, no es del Feng Shui, ¿sí? No es de las energías y de la vibra y de... No, estoy hablando de la influencia de la acción, estoy hablando del mecanismo del pensamiento, estoy hablando de la capacidad que tenemos para determinar quiénes somos, qué somos, cuándo somos, por qué somos y de qué manera somos. Cómo determinamos ese todo o esa forma universal realmente cómo nos afecta. Por ejemplo, esa millonésima potencia en la luna, que quizás para nosotros es significativa, pero es parte de lo que ayuda al movimiento de las mareas. Nosotros no somos el océano, pero de alguna manera nos vemos relacionados con el movimiento de las mareas, ¿no? La vida en el planeta se ve relacionado a ello. Entonces, ¿cuánto de estos factores, de lo macro a lo micro, se ven realmente relacionados? Si dejamos fuera el movimiento de los planetas y el macrocosmos y su movimiento general y nos pasamos a cosas más pequeñas, es ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué pensé lo que pensé? ¿Por qué sentí lo que sentí? ¿Por qué tomé la decisión que debí tomar? ¿Por qué creo y defino que este elemento, no sé, el amor, es esto? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué me mueve? ¿Por qué me desarrollo? ¿Qué influencia tiene eso dentro de mí? ¿Y cómo voy cómo voy y hago influencia sobre otros respecto a mis propias perspectivas, ¿no? Esa es la verdadera unidad, esa es la verdadera correlación que tienen. Y por unidad, no hablemos de que todo sea una amalgama, no es todo una plasta que está simplemente relacionada sin forma entre sí, porque no son gotas de agua, ¿sí? Como cuando las juntan y ¡plic! Se unen. No es ese tipo de unidad. Hablamos de la unidad en la relación, hablamos de la unidad en la igualdad, hablamos de la unidad
en lo que tiene que ver el punto A con el punto B. Ustedes tiran un grupo de dados. Las personas que hablan de la suerte en las maquinitas, que sabemos que, por ejemplo, puede ser medido por un aspecto matemático. Entonces, quizás no es un buen ejemplo. Hablemos de una persona que se salva de un accidente, ¿no? Va por la calle, pum, le pasa el carro súper cerquita y entonces, ¡qué suerte!, ¿no? Es por gracias a, o yo qué sé. En realidad, no. Si nosotros viniéramos midiendo toda la cadena de factores hacia atrás, y no hablo de poquito hacia atrás, y la cadena de situaciones, se nos haría lógico y podríamos deducir de la misma manera que la persona va por este camino de 2 muros con el hoyo en el centro, pudiéramos decir, oh, es normal. Simplemente son demasiados los elementos a considerar de todo, absolutamente todo, y de cada uno de los factores y sentidos alrededor de la Tierra y la humanidad y las personas que lo habitan en todo momento, de aquí a la eternidad hacia atrás, ¿no? Del que alguien pisara, que un dinosaurio pisara a una mariposa y modificara completamente el sentido de la evolución. Hay muchas teorías al respecto. Una de ellas, ahorita que lo dije, es de viajes en el tiempo hacia atrás, donde modificar un factor desencadena una serie de elementos que cuando llegan de nuevo al presente ya no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es cierto, esa es la verdadera unidad del universo. Ese es el verdadero engranaje de las cosas que se van desarrollando y se van moviendo y se van creando. Realmente esa es toda la teoría, ¿eh? No tengo más. Espero que haya como quedado claro. Es un tema enriquecido cuando queremos sentarnos a pensar en el por qué pasan las cosas. Y no solo en el por qué. ¿Qué sentido tenemos nosotros en la aplicación de esas cosas? ¿Qué influencia tenemos nosotros dentro de esos elementos, ¿no? ¿Qué podemos hacer dentro de esos elementos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Dijo, para saber. Ay, la verdad es que no voy a desarrollar más profundamente el tema, ¿eh? Hasta ahí me voy a quedar. Entonces, díganme si le entendieron. Si no, ahí la dejamos. A ver si estoy por acabarme esto. Creo que no. Ay, pues bueno. Entonces, la verdad es que me gustaría que fuera y poderles aventar un choro dialéctico profundo de hablar sobre toda la relación de la creación de las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te sorprende tanto? ¿Qué es? ¿Por qué no creo en el destino? Siguiendo la cadena de las cosas que te acabo de explicar, el destino sería el resultado de hacer una suma de factores a grandes niveles que siempre nos daría como resultado aquello que vamos a decir, a sentir, a pensar en todo momento, ¿no? Y hablaríamos de que el destino entonces es algo a lo cual no podemos darle un twist, ¿no? No podemos darle un cambio, una vuelta. En ese sentido, toda la perspectiva de la individualidad humana la agarramos, la hacemos bolita y la aventamos al bote de la basura. Yo sigo pensando que los seres humanos tenemos una gran capacidad para determinar el destino de nuestra vida, cómo nosotros podemos generar y tomar esos factores, y sobre todo en esta parte que es la más importante, que esta parte no es de una influencia en el sentido del universo, porque estamos hablando de fuerzas físicas, estamos hablando de fuerzas intelectuales, estamos hablando de fuerzas de conciencia, pero en realidad
El destino creo que es más bien la percepción, tiene más que ver con un aspecto mental, no necesariamente con aquello que vives, sino la percepción de cómo tomas aquello que vives. Entonces, no puedo creer que estamos tan determinados a tal nivel, tan estructurado, que eso dice la lógica, ¿eh? De hecho mi comentario va en contra exactamente de todo lo que te acabo de explicar, como el razonamiento de simplemente determinar cada una de las cosas en su totalidad. Creo que dentro de existe un factor mínimo, quizás más minúsculo del que yo pudiera siquiera imaginar, que nos permite tener un área de oportunidad, y no me refiero a un defecto, me refiero más bien a la capacidad de poder brincar entre el punto A y el punto B, no en la bueno, no en el resultado universal, sino dentro de nuestra propia perspectiva, dentro de nuestro propio concepto de la realidad. No me refiero a que sea producto de la casualidad, porque la casualidad no existe. Es así, definitivamente la casualidad no existe, ¿no? Dicen la causalidad, no, la casualidad no existe, todo es una suma de factores que desemboca en. Porque hablamos de casualidad como de los aspectos que no podemos medir. Déjenme ponerlo sobre un plano para tratar de no confundirlos y no hacerlos bolas. Cuando nosotros conocemos a una persona la cual tiene una gran influencia en nuestra vida, o simplemente nos mejora, nos hace alegría o nos causa daño, o una persona que es determinante, ¿no? Un parteaguas. Nosotros decimos buena casualidad, mala casualidad, incluso escribimos la canción de tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y a eso entonces decimos, ¿qué casualidad? No, no es casualidad. De alguna manera todo ya está conectado para que eso suceda, ¿sí? Si nosotros y un elemento que somos nosotros da impulso o no, lo percibe de una manera o no, que tiene que ver con esto, esta es la parte que puede hacer ese twist dentro del cómo percibimos, está más allá de nuestra medición poder decir, pues es que como toda esta suma de factores nos han llevado a que nos conozcamos ahorita en este momento aquí. Como no podemos hacer eso, entonces decimos casualidad, pero en realidad no es casualidad, no es que el universo esté jugando a los dados, no lo hace, no sucede. Como ciencias tan subjetivas, sin pruebas cuantificables como la influencia de los signos zodiacales en nuestra personalidad y destino, pueden prevalecer por generaciones, porque es mucho más fácil permitirle a estas áreas de conocimiento, permitirle a elementos como el destino, permitirle elementos como la casualidad, sin realmente comprender su profundidad y su sentido, que nos dominen. Es mucho más fácil permitir que estas influencias tengan completo dominio sobre nosotros, porque implica que nosotros no tenemos que preocuparnos ni hacernos responsables por nada más. Entonces es más fácil llegar con una persona y decir, ¿qué signo eres? Yo soy Capricornio. Yo soy, no sé, Géminis, no sé, esas madres. Entonces tú y yo no somos compatibles porque el universo no lo ha determinado así. Porque es más fácil decir eso que decir, híjole, eres una persona que tiene características con las cuales me cuesta trabajo convivir porque me reflejo, porque tienen situaciones que yo necesito mejorar, que necesitan de mi esfuerzo, que necesitan de mi capacidad. Como eso es más fácil, entonces pues simplemente se lo achacamos a que Géminis y Cáncer y Capricornio no son compatibles porque son elementos de tierra, metal, agua y otras avatares diferentes, ¿no? Es mucho más fácil delegarlo. Por eso cuando tú lees cualquier signo zodiacal, quítenle el Tauro, quítenle el Libra, ¿no? Quítenle el título y simplemente lean lo que dicen y van a ver que queda, a todo mundo le queda. Todo lo que dicen los signos zodiacales, a todos, a alguien en algún momento del signo que sea, le queda. Si ustedes quitan no sé, y ahorita porque no tengo un signo zodiacal, un periódico a la mano como para podérselos leer, decir, sí encaja, ninguno les va a decir, bueno fuera, que dijeran todos los Tauro fulano de tal, que vive en la casa fulana de tal, en la calle fulana de tal, se va a ganar la lotería, ¿no? Como eso no existe, porque simplemente son deducciones generales del universo, es más fácil delegarles nuestras responsabilidades a ese tipo de elementos. De ahí es que sale el que, exista esta percepción del concepto universal y de la influencia que tiene.
Todo está conectado, definitivamente todo está conectado. La parte complicada es saber a qué nivel está conectada qué cosa. ¿Qué de lo que está conectado con qué? Porque estamos creyendo que conectar las cosas es el A con el B, pero en realidad no solo es el A con el B, es el A con el B, con el C, con el D, con el E, con el F, con el G, con el... ¿Sí? Tienes una cadena demasiado grande para medir. No solamente son el punto 1 y el punto 2. Es relacionarlo al ZA.1.1.1.1 del punto 1, ¿sí? O sea, eso es cuantíficamente impresionante lo que tendríamos que medir para poder entender qué tan conectadas están las cosas. Entonces, sí. ¿Cuál es mi concepto de universo? Bueno, si tú agarras un telescopio, observas el planeta y todo lo que contiene, y observas el espacio y todo lo que contiene, y tú observas no nuestra galaxia, nuestro universo, el conjunto de galaxias, todo el espacio determinado, medible y cuantificable, para mí ese es el universo. Esa sería como la definición sencilla de universo. Dice, tienes características que me cuestan trabajo coincidir. Ahora ya sé cómo decir I hate you, me cagas. Sí, definitivamente, porque son los pretextos, ¿sí? Y los seres humanos lo tomamos de muletas. Y no solo lo tomamos de muletas, a veces exageramos un poquito el sentido que esto tiene. He visto muchos videos en Facebook que pone cuando el ángel de la guarda estaba atento, ¿no? Y pasan personas que libran accidentes que dices, wow, ¿no? ¡Qué suerte tuvo! Que los ves que, bueno, libran a la muerte por nada o incluso los revuelca, pero sobreviven y la gente dice, ¡qué suerte! Era su destino, era su plan, era... Ahí es donde la falacia del plan universal y donde la unidad nos puede hacer caer. Porque la unidad de la que yo estoy hablando no es de esta idea de que existe una mano o un pensamiento divino o una trascendencia energética, influencia poderosa detrás de las circunstancias que se encuentre manipulando la creación y la relación, ¿no? Estoy hablando de las cosas que podemos medir y que si realmente la bajan al plano de medición es impresionantemente mayor y mucho más complejo que simplemente el destino por el azar. Porque existe la crueldad de decir, bueno, ellos lo libraron, pero existe otro muy buen bonche, muchísimo mayor, que nos lo libró. A eso también le llamamos suerte, a eso también le llamamos destino. Hay una frase mexicana que dice, cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Esa es nuestra idea de la relación universal, cuando en realidad es una falacia, es una miniedad. Reducimos el macro sentido de las relaciones universales a un pequeño concepto, a una pequeña estadía y la tratamos de acobijar como si esto fuera el máximo. ¿Los mundos paralelos forman parte de esta unificación? Sí, claro, porque en realidad, aunque todavía existe dentro de la teoría de cuerdas de la física cuántica el sistema de los multiversos, que es que existen diferentes manifestaciones universales de algo como el universo donde nosotros vivimos, todavía está en proceso de ser comprobado, pero me voy a un resultado práctico. Si demuestran que existen, automáticamente pasan a ser parte de esta unidad, porque de alguna manera todos estos elementos forman parte de un todo aún mayor. Es por eso que la falacia del todo se vuelve tan complicada, porque decimos todo, pero realmente todavía no tenemos una definición de qué es todo y qué tan grande es. Recordemos que la concepción de los seres humanos de la realidad se define en base a lo que conocen y en base a lo que saben, lo cual puede ser, se va expandiendo conforme van expandiendo su universo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este concepto tan debatible? Físicamente, cuánticamente, todavía hay mucho que probar, porque la física cuántica ha demostrado que las leyes generales que nosotros concebíamos del universo general no aplican para la física cuántica.
el movimiento de los átomos, el desplazamiento y la teletransportación y el uso de la energía cero, que tomando en cuenta que la energía cero es toda la suma de todas las energías es equivalente a cero. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, las leyes de la gravedad o la bidimensionalidad al microuniverso de la física cuántica, no aplican. Dos objetos pueden estar relacionados con cientos de miles de millones de kilómetros de distancia cuando no hay una energía visible al día de hoy o medible entre sí. Entonces, hemos descubierto y nuestro conocimiento se ha ampliado a entender que cómo funciona el universo y sus mediciones es completamente diferente dentro de sus escalas. El macrocosmos, el cosmos y la física cuántica, ¿no? Dentro de, por poner una medición arcaica, pero para que sea entendible. Entonces, si existieran los multiversos, es decir, si existieran universos paralelos, o para inteligentes, o para lo que ustedes quieran, porque igual nosotros somos el crit de los universos, lo cual tendría muchísimo sentido. Nosotros seríamos el universo para la gente que tiene necesidades especiales, lo cual sí me hace muchísimo sentido. Si hablamos de realidades paralelas como la realidad del espejo, por ejemplo, y pensamos que, bueno, quizás en alguna parte, quizás en algún universo adicional, existe una equivalencia alrevesada de lo que nosotros vivimos, de quiénes somos, que la persona que realmente se encuentra reflejada en el espejo, no el refraccionamiento de luz a través de nosotros, no, sino este concepto de un universo idéntico existiera, sería parte del proceso de la unidad del todo, porque ese es el punto. Cuando utilizamos la palabra todo, tenemos que sumarle pues todo. No podemos decir, bueno, este es el todo menos tú. Tú no juegas, tú a chinga tu madre, ¿no? O sea, no, tiene que ser el todo, tiene que ser el conjunto. Total, entonces, sea real o no, existan o no, si existen y si son reales, son parte de esta matemática. A fuerzas, a producto de gallina alias a huevo, tienen que formar parte de. ¿Nuestros pensamientos afectan nuestra realidad dentro de la unidad? Sí. Que es ahí donde entra mi conflicto respecto al proceso de la unidad y respecto al proceso del destino. Porque con esta temática, que era lo que les decía, si nosotros bajamos todo tú no puedes pensar algo que esté fuera de esta matemática. Todo lo que vas a pensar, todo lo que pienses, viene como resultado viene como consecuencia de los elementos que tienes psicológicos y mentales para pensar de tal, creer, pensar tal y sentir tal o cual forma, ¿no? Entonces, al no poderte salir de ellos, de alguna manera estamos obligados a creer que tú piensas lo que piensas porque no te queda otra alternativa. Esa es la parte donde a mí me hace ruido, porque independientemente al hilo del pensamiento, creo que existe algo tan complejo dentro de los seres humanos que nos permite el sentido de la diferenciación, que nos permite el sentido de la creatividad, que independientemente de que la creatividad, sin importar cuál sea, siempre va a utilizar elementos ya existentes porque no puede crear más allá, sí puede jugar de alguna manera con los elementos presentes de tal forma que afecte el hilo de su pensamiento. Déjame ponerlo en otro esquema. Vamos a suponer que la realidad es una pintura, ¿sale? Hace mucho que no sabe este ejemplo. Nostalgia. Bueno, vamos a suponer que la realidad es una pintura y que los pensamientos y las acciones que existen, tanto pasadas como presentes, van a determinar esta obra que va a ser la percepción del futuro, ¿de acuerdo? Suena complicado, pero espero que no sea tan difícil de entender. Si los pierdo, me dicen y me regreso un poquito. Entonces, la realidad es este lienzo, ¿no? Y nosotros vamos a utilizar estos elementos, que son las pinturas, para poder determinar el futuro, ¿sale? Van a utilizar colores, van a tratar y traten de ser lo más originales que ustedes quieran, traten de ser lo más únicos que ustedes quieran, sin importar qué creen, es decir, qué obra vaya a terminar resultante. Díganme qué color, díganme de un color que no exista, van a utilizar para pintar esa nueva obra o esa determinación.
son capaces de crear un nuevo color, uno que no se encuentre, y no me refiero al Pantone, ¿no? Me refiero a, ¿pueden crear un color nuevo? ¿Pueden fragmentar la luz en un sentido completamente nuevo que dé lugar a una gama de colores y tonalidades desconocidos para el ser humano? ¿Pueden? Es exactamente lo mismo que sucede con el hilo del pensamiento. Nosotros podemos crear cosas, podemos combinar elementos, podemos hacer match o deshacer a niveles ridículamente complicados y complejos y maravillosos, pero no podemos trabajar más allá de los elementos que ya poseemos, de los elementos que ya existen, que están dentro de nuestro conocimiento. No podemos manifestar algo diferente a algo que ya tengamos en la cabeza. Dibujen algo que no tenga nada que ver con algo que tenga o ya por lo menos previa una idea existente y se van a dar cuenta que no es posible. Incluso los dibujos de arte fantástico que crean a estos seres maravillosos tienen formas y tienen actitudes y tienen tonos y tienen texturas y tienen de cosas que ya existen. Tomamos la información que ya poseemos y hacemos algo nuevo con ellos. Entonces, los pensamientos son parte de, claro. ¿Cómo podemos tener un pensamiento fuera de esta caja de Pandora? ¿Cómo podemos tener una manifestación de individualidad y de intelectualidad fuera de este concepto y de esta concepción universal? ¿No? ¿Es lo que se llaman potenciales? Sí, respecto a lo que estaba diciendo, ese es el proceso de potencialidad. Ya tenemos todos estos elementos. Lo que tenemos que aprender a hacer y lo que creo que tiene que ver con la individualidad del ser humano. Y con este factor de querer seguir defendiendo que somos de alguna manera únicos. Y no me refiero a únicos respecto a las demás especies, me refiero a únicos como parte de los individuos. Es tomar todos estos elementos y qué podemos hacer con ellos, cuál es la potencialidad que tenemos para poder hacer con ellos, qué tan lejos podemos hacer, qué tanto podemos influenciar, qué tanto podemos nosotros determinar con este conocimiento y capacidad y decir, bueno, si ya todos sabemos, si yo ya sé cuáles son mis elementos, si yo ya sé cuáles son mis capacidades, si yo ya sé qué vivo, cuándo lo vivo, cómo lo siento, por qué lo siento, etcétera, etcétera, ¿por qué no determinar y decir, si yo ya sé cuáles son todos mis elementos, si yo ya tengo el control, entonces tengo el control de mi destino, porque yo puedo determinar hacia dónde, yo puedo definir cuál camino quiero tomar, yo puedo hacerme responsable por ello y encaminarme hacia allá. Ese es el factor donde tiene que ser una actitud, una toma de decisión, la cual esa sí puede ser espontánea. Medible, sí, quizás consecuente, sí, pero mierda, es lo que tenemos a la mano, entonces hay que trabajar con ello. Sea o no planeado, tenemos nosotros la capacidad de determinar hacia dónde enfocar ese proceso de esa unidad. Nosotros somos la manifestación, entonces, y tomando la frase para que suene poético, somos entonces la manifestación del total de los elementos de los cuales contenemos de nuestro universo interior para definir el camino al cual nosotros queremos llegar con el poder de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Así de complicada es la rama. Y obviamente, al ser un engranaje dentro del universo, lo que nosotros tomemos como pensamiento y como actitud va a repercutir en una escala, no puedo decir si mayor o menor, porque no lo sé, dependerá de la decisión que tomemos, dentro del manifiesto universal. La humanidad es lo que es por una serie de consecuencias y actitudes de otros seres humanos que vivieron y existieron antes de que siquiera la humanidad fuera conformada como humanidad. Entonces, imagínense lo complejo que llega a ser, donde nosotros realmente podemos empezar a concebir que nuestro pensamiento es el resultado de las actitudes y acciones que se tomaron antes de que el sol naciera. Bueno, si es que alguna decisión fue tomada, porque creo que la vida no existía en ese punto, ¿no? Y de ser así, bueno, que no existía en este lado del universo, quizás en otro lado del universo sí. Y que en este momento nosotros tenemos ese total de suma, esa potencialidad, esa capacidad
y todos esos elementos, y tenemos el switch de determinar hacia dónde lo queremos mover, quizás no en decir yo quiero que los planetas se muevan, no, pero sí dentro de nuestro universo, dentro de nuestra escala, que funciona de una manera diferente a la escala universal, de la misma manera que la física trabaja diferente en el macrocosmos, en el cosmos y en la física cuántica. Entonces, no necesariamente estamos sometidos a las mismas leyes de conceptualización universales. No sé cómo pudieran estar relacionadas al día de hoy, no tengo el conocimiento científico de fondo como para decir es de esta manera, sin embargo creo que definitivamente puede ser posible, ¿no? Y me aferro a esa idea. Entonces, ¿el destino no está creado? No, en realidad no. No está escrito, no, sino que es una variable que creamos según nuestros pensamientos y decisiones. Correcto. Exactamente eso es lo que yo quiero decir. No vas a poder salirte de un destino medible, ¿sí? O sea, no es como vas a poder llegar a ser Apolo, ¿no? El dios del sol. No exageres, no seamos mamones, no querramos sacarle tanto jugo al destino. No es eso. Nuestro destino va a seguir siendo la consecuencia de los elementos que poseemos, pero nosotros tenemos la capacidad de desembocar y de enfocar esos elementos de tal o cual forma dentro de nuestro universo, dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra concepción universal, que es la parte que a final de cuentas nos interesa, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que sí nos quede claro, porque por eso hacía yo la diferencia del conocimiento universal, por eso hacía diferencia dentro de lo que es la física cuántica, porque la física tradicional no aplica dentro de la física cuántica, por eso se llama física cuántica. Entonces, lo mismo sucede con los elementos dentro del macrouniverso y sus mediciones dentro de nuestro mini universo y nuestras decisiones. Sí, los dos comentarios son correctos. Los leo para quienes no estén ubicando la conversación. Dice, entonces, ¿es correcto la frase, uno escribe su propio destino? Sí, pero no lo puedes escribir con una tinta que no existe. Eso sí lo quiero seguir subrayando. Porque si tú te pones a pensar, lo meditas, dices, bueno, pero yo tomé esta decisión porque alguien me enseñó, porque alguien me crió, porque este es el resultado de todos los elementos. Entonces, si lo sumo, pues obviamente esta era la decisión que yo iba a tomar ante esta circunstancia. Y si es así, pues entonces realmente no tengo libre albedrío, estoy obligado a tomar las decisiones en base a lo que me han enseñado, en base a lo que creo, en base a lo que sé. Ahí es donde está la falacia, porque el poder del pensamiento y de las ideas no obedece a esta ley matemática, es la física cuántica dentro de las leyes de la física. Sí estamos obligados a pensar, incluso en la opción de los elementos que ya poseemos y que son la consecuencia, pero no necesariamente el cómo aplica la matemática universal aplica el poder del pensamiento. Entonces no estás obligado, o al menos eso demuestran los hechos hasta el día de hoy, de determinar tan consecuentemente, es decir, de abandonar tu individualidad tan consecuentemente y decir, bueno, a final de cuentas todas las decisiones que yo tome son la consecuencia lógica de mis decisiones. No necesariamente, porque dicho de una manera más sencilla, los seres humanos somos tan irracionales que ni la racionalidad matemática universal nos encaja en ese sentido. Y obvio, hacerse responsable de ese poder requiere de una capacidad y de una entrega hacia lo que nosotros queremos determinar como nuestro, ¿no? No podemos dejar al abandono simplemente estas ideas y decir, sí, yo creo que sí, o me late o no me late. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Espero que sí. Nos quedan 3 minutos. Si tienen más dudas, sáquenlas. Ya, es que me escribieron unas cosas por ahí. Sí se entiende, sí me di a entender. Porque me pirateé bien cañón. Salud, por cierto. Pero sí capichi. A ver.
Me espero a un sí, no. Sí. Check. No se trata de... Porque ahorita pensándolo, quizás el discurso pueda sonar como en un desánimo de la realidad, ¿no? Pero en realidad no lo es. Es la maravilla del poder de entender que todo está conectado entre sí y que dentro de una mini escala nosotros sí somos capaces de determinar, quizás no el manifiesto universal dentro de nuestro tiempo, porque el que tú muevas un pequeño engrane, que tomes una pequeña acción, que tomes una pequeña actitud, que hagas un pequeño switch, un twist, así de chiquito como nosotros podemos hacerlo, en su minúscula y microcapacidad, es capaz de mover al universo, sí, con el tiempo. Ninguna acción que sea tomada, y esa es una frase filosófica que les comparto como para ya darle cierre al video, es ninguna acción que vaya a cambiar el universo va a ser tomada por alguien que vaya a vivir lo suficiente, siquiera, para alcanzar a ver el primer principio y causa y efecto de ese movimiento. Los grandes influencers de la historia de la humanidad, los grandes cambios de la historia de la humanidad, ¿quién los vivió? ¿Quién los originó? ¿Y quién alcanzó a ver el resultado? Porque estamos hablando que parte del resultado es el presente. Parte de lo que Napoleón hizo, de lo que Alejandro Magno hizo, de lo que Búdica hizo, de lo que Cleopatra hizo. Y estoy hablando de personajes históricos relevantes referentes a la política, pero por ejemplo, Piaget, Platón, Sócrates, Pitágoras, Tales de Mileto, tarara. Su trabajo modificó el curso completo de la historia. No lo vieron. Porque ellos murieron dentro de un lapso de, ¿qué les gusta? ¿100 años? Y de esos 100 años no fueron suficientes como para todavía meter la mecánica en movimiento a que dijeran, güey, generaste todo este cambio. Al día de hoy siguen generando cambios y siguen generando manifestaciones y la maquinaria sigue generando un engrane mayor y un engrane mayor y un engrane mayor y ese engrane mayor mueve a otro más grande. ¿Hasta dónde va a llegar? No sabemos. Ni siquiera hemos al día de hoy visto el resultado final, si es que el final existe, de lo que hicieron las primeras palabras pronunciadas por un ser humano. Entonces, ¿somos parte de este engranaje universal? Sí, tenemos dominio sobre él, tenemos influencia, no dominio. Y nuestra influencia quizás sea minúscula, pero si la ponemos en relación al tiempo del universo, que para el universo los miles de millones de años es nada, quizás pudiéramos empezar a tener una concepción real, ¿sí? No de vamos a cambiar el mundo, no, vamos a generar. Y cuando la gente utiliza la frase de pequeños cambios, pequeñas actitudes, hacen grandes diferencias, sí, pero no por cómo ellos lo manejan, ¿no? Sino porque se vuelve poético, no porque es de, claro, porque yo recoja mi basura, no, sino porque no podemos medir tan pequeño movimiento. Simplemente tenemos que ponerlo plus tiempo. Y eso es un... ¿Sí? Espero que ese último comentario, ese cierre les haya ayudado a poner un poquito más también sobre contexto el tema de cómo es que nuestra independencia y nuestro destino tiene influencia sobre el engranaje de esta unidad universal, de este macrocosmos, cosmos y microcosmos, ¿no? Para yo no decir física cuántica, macrocosmos, cosmos y microcosmos, ¿sale? Que también pudiera haber nanocosmos y demás, pero pues bueno, lo vamos a dejar así, ¿sale? Si ya no hay más dudas, ya me pasé del tiempo y es todo por hoy. Pero me espero nada más a ver si hay dudas o no, para no dejar nada volando. Y me gustaría hoy preguntarles y decirles, me han regañado mucho por mi manera de cómo doy estas pláticas, porque soy muy repetitivo, uso muchos tecnicismos, shalala, ¿no? Me lo han dicho mucho. Tengo
amigo que se llama Armando, que de hecho ni siquiera está viendo el video, que solo vio uno y me dijo, no me gustó, muy rebuscado, hablas mucho, demasiado rápido, demasiado, ¿no? Y quizás tienen razón, tienen mucha razón. Yo lo único que quería preguntarles, que era lo que iba yo a hacer diferente, ¿les gustó? ¿Les gustó o no les gustó? Independientemente si lo hice bien o no lo hice bien. Hoy tengo ganas de preguntarles si les agradó la plática. Y si la entendieron. Si me di a entender, porque no les estoy diciendo pendejos a ustedes, más bien no sé si yo me di a entender. Me espero a sus... Bien. Bueno. Está bien. Se me ve en gallo y no me había yo dado cuenta. Mira, ahí está, mi gallillo. Muy bien. Es la hora feliz. Ok, qué bueno. Me da gusto. Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar, gracias por acompañarme. Lo subo a YouTube, misma letanía de siempre. Les mando un beso gigante para que se lo pongan en el cachete. Aquí estoy siempre para estas conversaciones, o para lo que gusten. Les agradezco mucho la compañía, los poquitos que somos, empezamos siendo más, ahorita creo que estamos los que queremos continuar y los que me siguen impulsando a seguir haciendo estos videos. De alguna forma, aunque ustedes no lo crean, este es mi único espacio que todavía conservo como maestro y la verdad lo disfruto mucho, son de las cosas que todavía me dan pila. Sí es mi personalidad, sí es rebuscada. Tengo que admitir que cuando doy clases soy más profesional, pero en este caso que nada más agarro un tema y me pongo a platicar, pues sí digo un montón de pendejadas, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco mucho. Estamos en contacto. Bye bye, todo corazón, excelente semana. Besos.